Siempre creí que nada podría sorprenderme, especialmente cuando se trataba de mi hermano gemelo, Javier. Nuestra vida siempre había sido una sinfonía de sincronía. Compartíamos pensamientos, sueños, hasta risas. Pero ese día todo cambió. Una simple conversación después de la universidad, un momento en el que yo pensaba que solo estaríamos juntos para hablar de trivialidades, se transformó en algo que jamás imaginé. Javier me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. ¿Eres gay? Esa simple pregunta desató una serie de sentimientos, emociones y una conexión que cambiaría para siempre nuestra relación. Prepárense para vivir esta historia en su canal favorito, Fantasía Arcoiris. Es por eso que te invitamos a suscribirte al canal. Comencemos. Desde que nacimos, siempre fuimos inseparables. Javier y yo, gemelos idénticos, compartimos todo, absolutamente todo. A lo largo de nuestra vida, las personas solían hacernos preguntas como si fuéramos una unidad. ¿Cómo es tener a alguien tan igual a ti? ¿No te cansas de tenerlo siempre a tu lado? Pero en realidad nunca había una respuesta definitiva. No había cansancio, solo complicidad, como si nuestras almas estuvieran conectadas de alguna manera que iba más allá de lo físico. Nos conocíamos de una forma que ninguna otra persona podría comprender. Era casi un lenguaje no hablado. Siempre sabíamos lo que el otro pensaba y sin importar cuán lejanas pudieran estar nuestras voces, nuestras ideas se alineaban casi al instante. Cuando éramos niños, la gente solía mirarnos extrañada cuando hacíamos cosas como decir las mismas palabras al mismo tiempo o pensar lo mismo sin intercambiar una sola mirada. Parecía magia, pero era solo un reflejo de cuán profundamente estábamos conectados. Con los años, esa conexión nunca se rompió. Aunque crecimos y comenzamos a tener nuestras propias vidas, la relación entre Javier y yo siempre fue especial. Nos mudamos a diferentes ciudades para estudiar, pero siempre nos manteníamos en contacto. Cada vez que nos veíamos, el lazo era tan fuerte como cuando éramos niños. Pero lo que nunca imaginé era que esa conexión tan profunda daría un giro inesperado en nuestras vidas. ¿Te está gustando el video hasta ahora? Como sabemos que es así, déjanos un like y suscríbete al mejor canal de historias de Internet. Sigamos. Era una tarde cualquiera cuando Javier me llamó. Estaba en su apartamento en la ciudad, yo en el mío. La voz de mi hermano resonó al otro lado del teléfono con una inquietud que no había escuchado antes. ¿Tienes un momento?, me preguntó. Su tono era serio, algo raro en él. Javier siempre había sido extrovertido, abierto, sin secretos. Pero esa vez había algo diferente. Claro, ¿qué pasa?, respondí intrigado. Es algo personal, dijo, y su voz tembló levemente. Al principio pensé que era algo relacionado con su trabajo o algún problema de salud, pero lo que me dijo a continuación me dejó completamente paralizado. ¿Eres gay?, preguntó de repente, como si de alguna manera estuviera buscando una respuesta que él ya sospechaba. No pude evitar quedarme en silencio. El teléfono zumbaba en mi oído, pero mi mente estaba en otro lugar. ¿Cómo respondía a eso? Javier nunca antes me había hecho una pregunta así, y aún menos con esa sinceridad en su voz. La verdad es que nunca había hablado abiertamente de mi orientación sexual con él. Aunque siempre había tenido la sensación de que ambos compartíamos ciertas inclinaciones, nunca habíamos tocado ese tema tan directamente. Finalmente, tras unos segundos que parecieron horas, respondí con una simple y honesta afirmación. Sí, Javier, yo también lo soy. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. No sabía qué esperar, si lo aceptaría con naturalidad o si se sentiría incómodo. Pero finalmente su voz salió, suave y algo nerviosa. «Hey, espera. Antes de seguir, te invitamos a darnos un like y suscribirte al canal. Además, coméntanos si quieren escuchar una historia en particular. Sigamos». Pensé que sí, por eso quería preguntarte, pero no sabía cómo. Sentí que mi corazón latía más rápido. Javier y yo siempre habíamos sido muy cercanos, pero esta conversación, este momento, cambiaba todo. El lazo que nos unía, esa conexión que era casi telepática, ahora tenía una nueva dimensión. ¿Y qué piensas de eso?, le pregunté, sin saber qué más decir. Sentía una mezcla de emociones, pero también una sensación de alivio, como si finalmente pudiéramos hablar sin restricciones. Lo que pasa es que
Bueno, he estado pensando mucho en esto últimamente y no puedo evitarlo. Me siento atraído por ti, hermano. Su confesión me dejó sin palabras. Aunque mi mente ya había conectado los puntos, escuchar esas palabras de Javier me tomó por sorpresa. ¿Qué? Dije, sin poder creerlo. Sí, sé que suena extraño, pero hemos sido tan cercanos toda la vida, y ahora que lo pienso, siento algo más, como si nuestra relación fuera más profunda de lo que pensábamos. El aire se volvió pesado en el cuarto, y aunque había una parte de mí que no sabía cómo manejar la situación, otra parte sentía una extraña calma. Algo en mi interior me decía que todo esto tenía un sentido más grande, que no podíamos evitarlo. Tal vez siempre habíamos sido uno solo, y ahora, de alguna manera, eso se estaba reflejando en un nivel más profundo, más emocional. Javier, no sé qué decir. Mi voz temblaba, pero no por miedo, sino por una mezcla de confusión y deseo. Podemos darnos tiempo para pensar en esto. No tiene que ser ahora mismo. Pero creo que deberíamos hablarlo. Yo no quiero perder lo que tenemos, pero también siento algo muy fuerte por ti. Hey, por favor, no olvides suscribirte y darle like para más contenido así. Eso nos ayuda a crecer más esta comunidad. Continuemos. Hubo un largo silencio entre nosotros, y todo parecía tan confuso, pero al mismo tiempo tan claro. Al final, ambos sabíamos lo que sentíamos, pero también estábamos aterrados por la magnitud de lo que estábamos sugiriendo. La relación entre hermanos era algo que no se podía tomar a la ligera, y mucho menos algo que la sociedad pudiera comprender o aceptar fácilmente. Pero había una fuerza en nosotros, en ese momento, que era más grande que el miedo. Finalmente, decidimos encontrarnos en su apartamento para hablar más a fondo sobre lo que había sucedido. Cuando llegué, el ambiente estaba cargado de tensión. Nos miramos en silencio, como si estuviéramos buscando una señal, una confirmación de que estábamos haciendo lo correcto. Javier se acercó y sin decir una palabra me abrazó. El abrazo fue cálido, pero había algo más en él, algo más profundo que cualquier otro que hubiéramos compartido antes. Cuando me separé ligeramente de él, miré sus ojos y sin pensarlo, lo besé. Fue un beso suave al principio, pero luego se intensificó rápidamente, como si todo el peso de nuestra relación, nuestra conexión, se desbordara en ese momento. Nuestros labios se entrelazaron y las emociones que habíamos guardado por tanto tiempo salieron a la luz. Fue como si todo el tiempo que habíamos pasado juntos, todo lo que habíamos compartido, nos llevara hasta ese instante. No había dudas en mi mente. Sentía lo mismo que él. A pesar de lo que podía significar para nosotros, lo que sentíamos era real, y no podíamos ignorarlo. Después de ese beso, ambos nos quedamos en silencio, sin saber cómo continuar. Pero había una sensación de paz en el aire, una sensación de que, a pesar de lo confuso que era todo, algo en nosotros se había alineado de manera natural. Luego nos fuimos directo a la cama para hacerlo. Tuvimos relaciones por varios minutos, los cuales parecían horas. Los gemidos llenaban el ambiente. Finalmente, nos miramos nuevamente, y sin decir mucho más, nos abrazamos otra vez. Esta vez con la seguridad de que lo que habíamos compartido no era algo que pudiéramos dejar atrás. A partir de ese momento, nuestra relación cambió. No de inmediato, pero poco a poco, nos permitimos explorar lo que había surgido entre nosotros. Sabíamos que debía ser algo oculto, algo que nadie podría descubrir, pero no podíamos negar lo que sentíamos. Entre susurros y miradas furtivas, comenzamos a vivir algo que nunca imaginamos que sucedería, pero que, de alguna manera, había sido inevitable. El lazo que siempre habíamos compartido, esa conexión tan profunda, nos llevó a un lugar donde el amor no tenía límites. Lo que sucedió después del beso fue algo que ninguno de los dos pudo prever. Javier y yo pasamos los días siguientes en un mar de emociones contradictorias. Por un lado, nos sentíamos liberados, como si al finalmente permitirnos ser quienes realmente éramos, el uno para el otro, se nos abriera un mundo nuevo. Por otro lado, había un peso en nuestros corazones. Sabíamos que nuestra relación, aunque profunda y auténtica, no podía ser comprendida fácilmente por los demás. Nos veíamos en secreto, compartiendo momentos robados en los que las palabras eran innecesarias. La pasión y la conexión que había nacido entre nosotros
No necesitaba explicaciones, pero las miradas furtivas y los susurros llenos de emoción nos decían todo lo que necesitábamos saber. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Coméntanos si esta historia te gustó. También, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.